Tema aquí en la mañana y en minutos lo retomamos. Hoy es tema en la mañana. Preocupación en Venezuela por drástico incremento de los secuestros en el país. Cifras extraoficiales aseguran que 5 personas son plagiadas diariamente en Venezuela. Y la cifra de lo que ha sucedido en el secuestro en Venezuela deberían llamarnos a la alarma, a la conciencia y al hacer algo por este tema. Expertos aseguran que el peligroso aumento de este crimen tiene su raíz en que es uno de los delitos más lucrativos y menos arriesgado. Aunque el gobierno de Hugo Chávez no suministra datos oficiales, las cifras de violencia en Venezuela se han disparado de manera alarmante. Narcotraficantes, secuestradores, y todo eso viene lamentablemente de Colombia para acá, no va de aquí para allá. La ONG venezolana Provea reveló que el número de casos de secuestros se triplicó en Caracas y lo que más preocupa a las autoridades en el incremento del secuestro express. Nosotros contabilizamos una cifra sumamente dantesca. El año pasado fueron 600 plagios, cifra oficial por el 6CPC. Y sabemos que la Policía Metropolitana está metida hasta los tuétanos allí, pero no hay correctivos allí. ¿Por qué? Porque no hay fiscal, porque no hay poder judicial que valga y, por supuesto, la Defensoría del Pueblo, quien asume la defensa del derecho a la vida, no aparece por ninguna parte. El Observatorio Venezolano de Violencia sostiene que Venezuela es uno de los países con mayor criminalidad del continente, con un promedio de 54 homicidios por cada 100.000 habitantes el año pasado. Una de las modalidades extorsivas que más toma fuerza en Venezuela es el secuestro express. Aunque es premeditado, se realiza de forma aleatoria, sin conocimiento de a quién se rapta. A diario en Venezuela tienen lugar 4 de estos delitos que para los críticos la falta de denuncia por temor y los vacíos legales dificultan las posibilidades de detenciones y sentencias. Generalmente un secuestro requiere de tiempo, una planeación y labores de inteligencia, pero la modalidad que está cobrando fuerza en Venezuela es una especie de secuestro relámpago. Esta modalidad para los delincuentes es como salir de pesca, pues no hay ningún tipo de planeación en él, solo oportunidades. Sin embargo, sí existe cierto patrón con respecto a las víctimas preferidas por los criminales, hombres y mujeres de mediana edad que por lo general manejan un automóvil. Según organizaciones privadas de seguridad venezolana, los secuestradores no tienen la capacidad logística para retener a alguien por más de 48 horas y en las negociaciones por lo general piden sumas exageradas, pero debido a la premura del tiempo terminan accediendo ante cantidades de dinero mucho menores. Por lo general, estos plagios son realizados por grupos de no más de 4 personas, que además se quedan con el automóvil de la víctima. El secuestro se ha incrementado, en efecto, de una forma alarmante en Venezuela. Y además no es todo eso, sino que, según analistas, ya empiezan a señalar que el mayor problema está en que tanto los organismos de seguridad como el Poder Judicial en Venezuela está profundamente politizado y poco experimentado o poco esforzado en realizar programas exactos que acaben con este tipo de crimen, el crimen del secuestro. Igualmente, como señalaba antes el invitado, el 20% de los secuestros incluso están produciendo desde organismos de seguridad del Estado. No en vano existe la anécdota de una mujer que fue secuestrada por un grupo de policías y estuvo retenida en un calabozo de la policía. Y regresamos con Raymond Horta, criminalista y experto en investigación que continúa con nosotros desde la ciudad de Caracas. Señor Horta, usted hablaba hace unos instantes de una falta de autoridad institucional que se reflejaba como en ciertos vacíos legales para poder sentenciar y acusar a las personas que cometían estos crímenes. ¿De qué se trata este vacío legal? Bueno, en realidad hablaba hace rato era del tema procesal, pero sobre todo a nivel de captura y de investigación, pues aumentando la cifra y teniendo la misma cantidad de funcionarios es muy difícil. Es importante aclarar que en Venezuela en junio del 2009 se produjo una ley que regula específicamente el tema del secuestro y la extorsión, que es la ley ante extorsión y secuestro, donde se cubrían esos vacíos legales. Se creó
se crean penas para lo que se llama el secuestro breve o lo que se llama secuestro express, se crea para la simulación de secuestro, el secuestro político. Es decir, el vacío legal a partir del año pasado ya no existe desde el punto de vista sustantivo. El problema está a otro nivel, pero lo que debemos reseñar es que a pesar de que se aprueba esta ley en junio del año pasado, por el contrario de reducirse, la tasa de secuestros aumenta. Y es importante aclarar que lo que reconoció el Ministerio de Interior y Justicia era la participación en distintos tipos de delitos, no específicamente en el de secuestro, sino que se reconocen que han participado funcionarios en este tipo de delitos. Señor Horta, por parte del gobierno venezolano, ¿hay algún plan o algún tipo de estrategia o se está hablando de algo estratégico para poder erradicar o por lo menos hacerle frente al delito del secuestro? Por primera vez, y estamos muy agradados de haber oído esta noticia, se ha creado lo que se llaman las salas situacionales, que en teoría serían las que recogerían toda la información a nivel nacional de lo que está sucediendo y cómo está sucediendo para poder tomar medidas macro a nivel de prevención y seguridad ciudadana. Pero hemos pasado muchísimos años en los cuales solamente a nivel de las comisarías o en los sitios donde se ponían las denuncias era donde se manejaba la información. Entonces esto, al igual que en cualquier tipo de gerencia, debe manejarse la información para poder tomar las decisiones seguras, saber dónde están operando las bandas principalmente. Otra cosa que no se puede asegurar es que este tipo de delitos venga de países vecinos, porque ahora el 40% de este tipo de delitos se está cometiendo en los centros urbanos. En una primera época, en los años 90 o a partir de los años 70 se empieza a ver el primer secuestro en la frontera. Actualmente el nivel de secuestro es mayor en los estados fronterizos Barinas, Zulia, pero ahora un 40% de este tipo de delitos se traslada a las principales ciudades del país, hablando de ciudades como Maracaibo, Valencia, El Tigre y otras ciudades importantes donde hay desarrollo a nivel nacional. Es importante el que se diga y ojalá se implemente este tipo de manejo de información a nivel nacional para que se tomen las medidas y sobre todo se ataquen los modus operandi y bueno, nada mejor que la prevención del ciudadano para colaborar contra este tipo de delitos y ahí existe una coincidencia también en el aumento del uso de las redes sociales y algunos tipos de secuestros en los cuales los delincuentes buscan información en internet, por lo que debemos advertir que debe limitarse la información de nuestros perfiles públicos en internet para que no lo vean cualquier persona y poder ser objeto de investigación por parte de delincuentes de este tipo como lo son los secuestradores. Señor Raymond Horta, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en NTN 24. Gracias a ustedes. Bien, esta seguirá siendo tema aquí en la mañana. Al minuto lo retomamos.